con Adriana Núñez Rabascal y Lila Vanorio. Circuito Éxitos. 2:10 de la tarde, estamos de regreso en esta zona éxitos conversando con Fausto Pretelín. Él es columnista del diario El Economista, fue profesor, investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y con Álvaro Ramírez, politólogo y especialista en opinión pública. Y es que después de la presentación de este informe del segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido muchísimas críticas, ha habido una merma en su popularidad, sobre todo por los grandes temas que son ausentes, y como bien nos decía en el segmento anterior el señor Pretelín, Andrés Manuel López Obrador no habla de lo que no ha hecho. ¿Y qué ha hecho la oposición para tratar de capitalizar de algún modo el descontento? ¿Qué está pasando con los partidos que se le oponen en el Congreso? ¿Nos escuchas? ¿A mí? Sí. Sí. Sí, escucho. Bueno, hay que ver que desde hace 2 años, cuando ganó las elecciones López Obrador, tanto el PRI como el PAN son los dos principales opositores, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el PAN, el Partido de Acción Nacional, prácticamente quedaron debajo de los escombros, sin liderazgos, sin propuestas, abatidos por una contundente victoria del presidente, del entonces candidato López Obrador. Han tenido 2 años y en realidad no han hecho mucho para impulsar una figura nueva, para tratar de ocupar espacios importantes dentro de la opinión pública y de la opinión política particularmente. Creo que en el Congreso, si bien es cierto, no tiene la amplia mayoría para hacer reformas constitucionales, el presidente López Obrador sí tiene una mayoría suficiente para poder pasar algunas leyes, y eso también ha visto empequeñecer a los liderazgos del Partido de Acción Nacional. Uno de ellos, Anaya, Ricardo Anaya, que fue candidato a la presidencia hace un par de años por el PAN, pues intenta regresar. Sin embargo, en realidad el liderazgo que dejó dentro del partido pues está muy chato, muy pequeño, y no tiene capacidad para rehacerse. Otro elemento, el PRI, pues básicamente digamos que no ha podido tampoco reconfigurar un cierto liderazgo. La presidencia del partido es muy chata, muy pobre en temas del liderazgo, y eso lo ha beneficiado, eso lo ha aprovechado mucho el presidente López Obrador, porque ha encontrado en la enorme debilidad de los opositores la oportunidad para desmantelar, o más bien desdoblar su política, su densidad política alrededor del espectro político en este país, ¿no? Ahora bien, Álvaro Ramírez nos acompaña también vía Zoom, politólogo especialista en opinión pública. Si bien tanto el PRI como el PAN tienen estos golpes en sus liderazgos, ¿qué pasa con el partido de López Obrador, Morena? ¿Qué tanto poder tiene? ¿O es solo la figura de López Obrador la que se impone? ¿El partido tiene bases? Creo que ahí el reto fundamental que se le viene a Morena es lo que le estaba ocurriendo ahora, ¿no? Es consolidarse como partido político lejos de López Obrador. Independientemente, cuando digo lejos, es ahora como presidente de México. Bueno, se supondría que no tendría tanta injerencia al interior del partido. Sin embargo, bueno, nuestro presidencialismo, nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, pues está muy acostumbrado a obedecer la línea pues, presidencial, ¿no? Recientemente hay una disputa que tuvo que llegar a tribunal electoral, en la que el propio tribunal le dice a la autoridad electoral que organice la encuesta, ¿no? Para definir quién va a ser ese liderazgo al interior de Morena. Obviamente, estos escenarios han ocurrido en otras ocasiones, cuando el PRI llega fragmentado, cuando el PAN llega fragmentado a las elecciones intermedias, y hay un impacto, obviamente, en los resultados electorales. Y bien lo decía Fausto, ¿no? Ahorita en el Congreso pues, no hay una mayoría de la oposición, es una mayoría, ahorita es simple, 251 diputados de Morena en la Cámara de Diputados, y una mayoría pues ahí también arañada en el Senado. Sin embargo, fuera del Congreso de la Unión, no podemos dejar de ver al antagonista natural de Andrés Manuel López Obrador, que es Felipe Calderón, ¿no? Que evidentemente, mientras más le sigan atizando a este tema de la persecución de los expresidentes, pues más vida le vas a dar, porque al final del día era algo que comentaba con un compañero de la embajada norteamericana.
bueno, si Calderón tuviera algo que encontrarle, pues los Estados Unidos ya lo estarían investigando, ya lo hubieran detenido, como detuvieron a su secretario de Seguridad Pública, y no es el caso. Entonces él puede seguir diciendo, bueno, si los Estados Unidos no me detienen a mí, pues tú qué, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante y él es el que le podría dar ese juego político. Además también de que, bueno, los 30 millones de electores que tuvo Andrés Manuel en el 2018, hay que recordar que en sus elecciones 2012, 2006, eran alrededor de 18 millones de votos, 15 millones de votos los que alcanzaba él en el PRD. Ahora él tiene un poco más de votos, casi el doble, pero hay que ver también que hay muchos electores switch, ¿no? Que entonces es ese público cautivo que en estas elecciones habrá que la oposición tendrá que captarlos. No sé de qué manera, porque también pues tienen una flecha sobre de sí, porque creo que ninguno tiene la capacidad de decir que pues yo no soy, al menos yo no soy tan corrupto como tú, ¿no? Entonces, ¿qué es el gran tema a debate? Pero pareciera en todo caso que Andrés Manuel López Obrador no tiene previsto ser expresidente pronto. Fíjate que ayer en sus últimas palabras dijo que esta revolución de las conciencias tiene que estar atenta, ¿no? Dado que en caso de ser necesario tiene que haber una acción colectiva para defender los principios que se han sentado en esta cuarta transformación. A mí me llamó mucho la atención esa parte porque dices, bueno, y entonces, ¿quién va a ser quien encabece la revolución de las conciencias? ¿Usted como expresidente? O sea, ese es el tema otra vez, ¿no? En México se tenía la idea de que una vez salido el presidente se iba de vacaciones, desaparecía un rato y ya, ¿no? Pero vamos a ver si hay más allá de la presidencia sigue teniendo vida, pero también vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Porque la gente misma puede decir, bueno, tuviste 6 años, no lo hiciste, ¿no? Y entonces ahora que te sales ya lo quieres hacer otra vez, ¿no? Bueno, creo que ahí es donde vamos a ver también la madurez política de nosotros como ciudadanos, ¿no? De los 120 millones de mexicanos, en saber decir, bueno, ya tuviste tu oportunidad, vamos a probar con alguien más o vamos a arriesgarnos una vez más con Morena y vamos a ver qué ocurre en las siguientes elecciones. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta conversación en Zona Éxitos. Muchísimas gracias Buenas a tardes. ustedes, Adriana, Lila. Era Fausto